y no nada más con palabras, Señor. Gracias porque has sido bueno con nosotros cada día, porque nos has ayudado y cada día has estado y sigues estando ahí con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos a toda verdad y a toda justicia. Gracias por el entendimiento de este maravilloso evangelio, de este maravilloso pacto y de esta gracia eterna revelada ahora en Cristo Jesús. Gracias porque toda verdad y toda promesa se cumplió en la cruz del Calvario, Señor. Ahí en la cruz, en ese hecho consumado, ahora se convirtió en una herencia y una realidad en Cristo Jesús. Estamos agradecidos por tu amor diario, porque podemos ver esa gracia diaria manifiesta en nosotros, Señor. Podemos ver ese amor tan grande de lo que tú experimentaste en la cruz para redimirnos, pagar el precio completo y redimirnos de la esclavitud en la que estamos sumergidos por causa del pecado de la humanidad. Por causa de ello estábamos en tinieblas, Señor. Y ahora nos trasladaste y pudimos ver la luz en ti, Cristo, porque tú eres nuestra luz. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y esa vida nos las impartiste porque decidiste venir a habitar en cada uno de nosotros. Nos proveíste, Señor, de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y nos diste herencia, Señor. Estamos agradecidos por que nos revelas ese nuevo pacto y se caen velos. Nos iluminas el entendimiento, Señor, de todo lo que tú hiciste, de lo que cumpliste y culminaste en el consumado es. Por eso estamos agradecidos contigo. Declaramos que el espíritu de sabiduría y de revelación está en cada oyente y cada creyente para que se alumbren esos ojos del entendimiento, sea renovada la mente y transformada el alma, para poder comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gracia y de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por este día y esta oportunidad que tenemos de poder aprender más y conocerte más en ese tiempo, Señor, y en todo tiempo. Agradecidos por ese favor inmerecidos, agradecidos por tu verdad y agradecidos por tu fidelidad. Te adoramos, Señor, y declaramos que esa mente natural se transforma. El entendimiento se transforma a la obediencia tuya y tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Cristo, gracias por ese amor, gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra ya está bendecida. Gracias, maravilloso Rey. Amén. Ok, pues sean todos bienvenidos, cada uno de ustedes que están acá acompañándonos. Y cada persona también que nos está viendo a través de estos medios de comunicación de Facebook, que es en las dos páginas de la congregación, que es Fe por Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Sean todos bienvenidos. Así como cada persona también que nos va a ver también de manera diferida de los distintos países, ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también del continente europeo, de cualquier otro continente o país de habla hispana, todos son bienvenidos en Cristo Jesús. Y cada persona también que sigue la página de YouTube, que es Fe por Guadalajara, también usted ahí puede revisar y volver a escuchar las enseñanzas que damos cada viernes a las 7:45 y cada domingo a las 12 del mediodía. Usted puede conectarse también a través de la página de YouTube y darle un clic a la campanita, suscribirse para que le llegue cada uno de los videos también en la página que es Fe por Guadalajara en YouTube. También usted puede darle clic. Cada persona también que nos ve de la República Mexicana, cada ciudad, estado, población, son todos bienvenidos. Y les recuerdo que acá tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Muy bien, pues continuamos. Si tiene oportunidad de darle que le gusta o compartir también la enseñanza de este día, usted lo puede hacer, porque literal les vamos a impartir la vida de Jesucristo a cada oyente y cada creyente, y cada persona aunque no cree, también vamos a impartir la vida de Jesucristo, porque la fe viene por el oír, y eso va a traer
que más personas puedan entender el Cristo eterno y lo que Él pagó por nosotros. Ok, pues continuamos con lo que viene siendo el Evangelio eterno y un contraste entre la ley y la gracia. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 17. Así dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, pues este tema realmente ha sido bastante largo, es un tema bastante extenso. Ya podemos hacer casi un libro de él, más de un libro, hasta 2 libros salen, ¿no? Ya tenemos, si no es que un año, vamos a cumplir un año con esta serie, pero hemos visto diferentes aspectos, desde el entendimiento que el propósito eterno del Padre fue que la humanidad fuera rescatada, salva y proveerle la vida de Jesucristo, todo a través de ese sacrificio y ese pacto eterno que hizo el Padre con el Hijo, según Hebreos capítulo 13. El propósito de Dios siempre fue que la humanidad fueran salvos, no nada más un pueblo, como ya lo estamos analizando, no nada más un pueblo llamado Israel, que vive allá en lo que le denomina la Tierra Santa, que por cierto es lamentable lo que está pasando, que se estén matando unos a otros. Yo creo que no es la idea de Dios, sino la idea de Dios es que todos sean salvos, tanto judíos como ¿cómo se llaman los otros? ¿Cómo? Musulmanes creo que es la religión, pero se llaman palestinos, ¿no? Palestinos, y no tanto los palestinos, son más que nada los radicales de alguna secta por ahí, porque son sectas, ¿sabe usted? Son musulmanes, ¿no? Pero son sectas dentro de los musulmanes, que ellos, se ve que ellos son religiosos, practican una religión ellos, inclusive creen en Abraham, Isaac y Jacob. Creo que en Jacob ya no tanto, ¿no? Pero creen en los padres, Abraham, Isaac y Jacob, el Islam exactamente, y se les llama musulmanes por el tipo de religión, creo, ¿no? El Islam es la religión. Sin embargo, usted se da cuenta que no toda religión es buena, porque aquella religión que no provee la vida de Jesucristo en los creyentes y que no promueve el amor del Padre en Cristo Jesús, siempre va a haber divisiones, pleitos, contiendas, celos, obras de la carne. Pues entonces ahorita están en un total pleito, y obviamente la manifestación de las obras de la carne, que son desde homicidios y todo, no está viendo. Entonces se ha dado cuenta que no cualquier religión va a proveer la vida de Jesucristo, ninguna religión de antemano, ¿no? El único que proveyó su vida es Jesucristo en la cruz del Calvario, y si nosotros creemos en Él, el amor de Él fue depositado por el Espíritu Santo que se nos fue dado según Romanos capítulo 5:5, creo, 5:8, 5:5. Entonces, de acuerdo al amor que se nos ha proveído de Jesucristo en nuestro corazón, eso ha traído como manifestación que nosotros expresemos a Jesucristo aquí, y que Jesucristo sea el todo en todos, y que usted con el amor, cuando usted entiende el amor de Él en la cruz, esto trae como consecuencia que el amor de Jesucristo impida que nosotros estemos haciendo obras de la carne, obras desde homicidios, desde pleitos, contiendas y todo lo que habla en Gálatas capítulo 5, que realmente no está la vida de Jesucristo ahí, o por lo menos en el cristianismo o los hijos de Dios, cualquiera que esté operando en ello, está operando no en la mente de Cristo, sino está operando todavía en los 5 sentidos naturales también, obviamente, ¿no? Pero es más factible que si en un hijo de Dios, un creyente en Jesucristo, que tiene a Jesucristo en su corazón y en su vida, es más complicado pues que tengan odio a tal grado de que tengan necesidad de matar a una persona.
pudiera haber alguien, ¿no?, que le caiga mal a uno que otro cristiano, ¿no? Pero llegué al grado de tener que matarlo. Entonces, si no está Jesucristo en el asunto, siempre va a haber esa manifestación. Y si se ha dado cuenta, son los más agresivos, los más pleiteros, los que siempre andan deseando acabar con un pueblo llamado Israel, que vive en aquella región. Pero no podemos decir que es el pueblo de Dios, ¿estamos de acuerdo? Ahorita en la actualidad no es el pueblo de Dios, fue el pueblo de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muere, resucita y ahora Él crea, según Efesios 2, del 12, 14, 16, de ambos pueblos, judíos y las demás naciones. Él crea un solo pueblo, una sola nación, una nueva creación en Jesucristo. Entonces ahora, por la misma vida que portamos de Jesucristo que cree, eso nos va dando un entendimiento de que debemos amar a nuestros semejantes. Como dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, amad a aquellos que os ofenden. Entonces eso en nosotros es algo muy común. El día del otro sábado estaba un ex vecino ahí de nosotros que quiso estrellarle el cristal al carro de la Michelle, Llegó en la noche todo borracho, ya no vive ahí. Y no sé qué traía contra la Michelle, pero llegó. Pero su servidor, me subí el carro de la Michelle para arreglarle no sé qué, no me acuerdo qué le arreglé, en el cofre lo levanté y todo. Y como está haciendo mucho calor, bajé los cristales y al final subí el del lado del volante, según yo, ¿no? Según yo subí los dos. Capaz que todo lo hicieron los ángeles, ¿no? Los ángeles que cuidan las cosas de la Michelle. Entonces hasta el novio de la Michelle le cuida. Digo, el novio que viene, pues, el próximo novio que viene, todavía no tiene novio, pues. Próximo novio. El próximo novio que viene. Entonces, digo, lo digo con confianza porque Michelle no se enoja, pues. Entonces resulta que no sé qué pasó ahí. Según yo subí los cristales. Yo subí los cristales y el vecino todo drogado ahí y en mal estado y agresivo, pateó el botecito de la basura que con tanto anhelo lo cuidamos ahí. Melanie se le lleva lavando los gusanos con agua sucia ahí. Entonces, con tanto que cuidamos, llegó y lo pateó porque lo grabamos en la cámara, quedó grabando en la cámara, ¿no? O lo captamos atrás de la cámara. Entonces, pero agarró una piedra grande, o sea, una piedra, yo creo que como la taza, así más o menos, y se la tira al carro de la Michelle. Y yo cuando me subo ya otro día, me subo, no sé, para prender el automóvil, y resulta que había llovido un día anterior y yo me fijo y veo que dejé el cristal abierto. Dije, ah, caray, qué descuidado soy, dejé el cristal abierto del carro de Michelle. Entonces resulta que ya fui y cuando ya volteé para aquel lado, en el asiento de aquel lado estaba el piedrón ahí. Dios mío, lo que salvó. Entonces Dios nos cuida, ¿se ha dado cuenta? Dios cuida nuestros bienes. Y ahí pudimos ver la gracia del Señor cuidando, y el favor de Dios cuidando el automóvil, que ahorita trajeron un cristal quebrado, literal. Entonces fue el Señor el que cuidó. Entonces resulta que este sábado llegó igual, pero pues ya no me quedé con los brazos cruzados. Para empezar, ese día no estábamos fuera de casa. Estaba nada más Melanie debajo de la cama con miedo. Entonces ya el día de ayer vino otra vez el vecino. A lo que quiero llegar es a esto. Y yo le hablé fuerte, le dije que por qué había querido quebrar el cristal del automóvil. Y le enseñé la piedra con la cual. Y le dije que la guardé como una reliquia, ¿no? Y le dije yo que íbamos a hablar a la policía. Y le reclamé yo, ¿no? Entonces la verdad hasta se hincó y nos pidió perdón. Se hincó, nos pidió perdón y ya le habían hablado a la patrulla y todavía le digo,
¿Sabes qué? Escóndete de aquel lado para que no te haga el lado. Cuando en un día anterior que deseaba que la patrulla llegara para que se lo llevara, ahora le dije, escóndete, mira, para aquel lado, porque ya viene la patrulla. Y ya le habían hablado a la patrulla para que llegara por él. Andaba bien alcoholizado, pobre. Bien alcoholizado. Y como yo le hablaba de Jesucristo cuando vivía ahí, pues le hablé de Jesucristo. Y sígueme hablando sígueme hablando de Dios. Dice, sígueme hablando de Dios, quiero cambiar. Tienes que empezar, Leo, por acercarte a Jesucristo. Bueno, el caso es que se fue huyendo el ex vecino. Sin embargo, pues sí te da coraje, ¿no? Que alguien quiera dañarte tus bienes. Da coraje. Sin embargo, lo perdonamos. Le di la mano y le di un abrazo y no me quería soltar. No me quería soltar y pues estábamos grabando en video también, que queda una evidencia de que realmente llega todo alcoholizado y quiere hacer daño, pues. Pero bueno, lo perdonamos y ese es el amor de Jesucristo que nos impulsa a perdonar aún al que nos haya querido hacer daño. ¿Entendemos? Aunque por la gracia del Señor y los ángeles que tiene Michelle siempre alrededor, no nada más de ella, sino como comentamos ahorita, siempre el Señor nos va a ayudar para que, no sé si cargamos la batería el día de ayer, muy bien. Entonces, si no hay que transmitir conectado. Estamos ahorita, estamos sin video. Si no hay que conectar, mejor, por favor. ¿Sale? Deja esa batería conectada nada más. Deja la batería conectada, porque ya se oscureció otra vez. Por favor. ¿Mande? ¿Cómo de lugar? Que no hemos agarrado nada. Se supone que se estuvo cargando ahorita 1 hora y media, ¿no? Antes de iniciar. Tú conéctala con toda la batería, ¿sale? Ok, muy bien, continuamos. Disculpa ahí por las interrupciones de nuestro video, pero ya ahorita se restablece. Ok, bueno, pues hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe de producir en nosotros la expresión de Jesucristo, como si el mismo Cristo estuviera en usted operando y manifestándose aquí en la tierra. ¿Está conectada la corriente? Entonces, como si el mismo Jesucristo estuviera aquí operando a través de nosotros. Por consecuencia, no las encontrar ahí, Michelle. Dile a Melanie. Está en la misma maletita esa, Michelle. Búscala. Entonces, la vida de Jesucristo es la que debemos de expresar todo creyente y todo oyente. No nada más en los que nos hacen bien, sino incluso en aquellas personas que nos hacen mal. Es muy diferente. Ahora, ¿se ha dado cuenta de la situación que está en Israel ahorita? Dios, no es para agarrarlo como una prédica, sino en el entendimiento de que hay o sea, me la haces y luego ¿qué cree? Me la pagas, ¿no? ¿Sí o no están haciendo eso? O sea, me la haces, me la pagas. Y en eso podemos ver que aunque practiquen una ley, aunque quieran hacer obras para quedar bien en el sentido de guardar una ley, nunca van a poder verse las manifestaciones y los frutos del Espíritu en las personas que quieran guardar la ley, porque si no, yo sé que es lamentable todo lo que pasó, ¿no? Pero ¿por qué no amar a vuestros enemigos? ¿O tenemos que tomar venganza propia? Una cosa es que tú te defiendas y otra cosa es que tú agredas. ¿Estamos de acuerdo? No es la misma. Pero aún así, creo que ya portamos la vida de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, listo.
Regresamos nuevamente. La idea no es que vean al mono, pues, sino que la gente también, porque muchos con el audio a lo mejor puede ser que no es la misma, pues muchos quieren ver un video en lugar de un audio. Pero a fin de cuentas, no es más que un mono. Lo más importante es que vean acá y entiendan que es a Jesucristo a quien tienen que ver a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, contrastes entre la ley y la gracia. Una de las contrastes importantes que podemos hacer es que la ley no se puede mezclar con la gracia. Y viceversa, la gracia no se puede mezclar con la ley. Para eso vamos a Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, si tiene oportunidad, si no lo ponemos en pantalla. Romanos capítulo 11, versículo 6, por favor. Dice el apóstol Pablo: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Todo lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que o es por gracia o es por obras de la ley de Moisés. ¿Cómo necesitamos o qué necesitamos entender para vivir? Y para aportar la vida de Jesucristo, y para manifestar la vida de Jesucristo, y para que Jesucristo se manifieste a través de nosotros. O es por gracia o es por ley. Es decir, tenemos que tomar decisiones. Si por gracia, ya no es por obras. ¿Cuáles obras se refiere? A las obras de la ley de Moisés. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, si usted a la gracia, ¿qué es la gracia? Ese favor inmerecido en lo cual se nos proveyó la vida de Jesucristo, y fue gratuitamente a través de su sacrificio perfecto y su sangre derramada en la cruz del Calvario. A través de ello se nos proveyó su vida. O es por gracia, es decir, gratuitamente, sin merecerlo, por ese favor o ese regalo. Eso es, un regalo es algo gratuito, ¿estamos de acuerdo? O fue gratuito o fue porque usted se lo ganó, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero tenemos que tomar decisiones aquí en la tierra. Si yo quiero comenzar a hacer obras para ganarme lo que ya se pagó en la cruz, es como si dijese, si alguien le hace un regalo a usted, pues cumpleaños, ¿no? Y si alguien le regala un celular del iPhone no sé qué, último que está saliendo, el iPhone 253, como sale cada mes sale uno nuevo. Si alguien le regala un teléfono celular y usted, ¿qué pasaría? Y usted le dice, imagínense, ya se lo regaló a su papá, a su mamá, a su hermano, un familiar, un amigo. Te traigo este regalo porque es tu cumpleaños. Pues gracias. Ahora, imagínense que usted le diga, ¿cuánto te debo? No sé, se vería ridículo eso. Dígame, ¿no se ve ridículo que usted le diga, ¿cuánto te debo? Si se ve ridículo eso, se ve más ridículo aquel que dice, tengo que hacer obras y tengo que guardar la ley de Moisés para ganarme lo que ya, algo que de lo que Cristo ya pagó, ganármelo, yo ganármelo. Pero si Él ya lo pagó, ya está pagada la cuenta, ya está pagado el celular. ¿Cómo que usted necesita ir a pagarlo si ya está pagado? Y por eso Él se lo regaló, por eso es gracia, porque Él se lo regaló. ¿Qué nos regaló? La salvación eterna. Esas son las riquezas de su gracia. ¿Qué nos regaló? Que ya no hay condenación, ahora somos justos, declarados inocentes ante un tribunal, independientemente de las obras que usted haga, ¿okay? Pero cuando usted entiende lo que Él pagó por usted, obviamente por agradecimiento va a comenzar a expresar los frutos de Jesucristo, y Él expresándose a través de usted va a cambiar la forma de pensar y de actuar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si a la gracia, a lo que Él pagó en la cruz del Calvario gratuitamente se lo regaló, si usted le va a añadir un pago adicional, ¿qué cree? Ya no es gratis. Ya no es gratis. Y si alguien se lo regaló, mejor tómelo. Cristo pagó el precio más alto en todo el tiempo, en todo el universo, en todos los tiempos.
y ese precio fue tan alto que ni algo que usted ni un granito de arena que usted le quiera añadir va a poder comprar eso que se nos regaló en la cruz del Calvario. Y luego dice, y si por obras, pues ya no es por gracia. O sea, usted tiene que tomar decisiones. No puede decir, sí, Cristo me lo regaló, pero yo tengo que empezar a ayunar una semana para recibir sanidad. Así está gran parte de los evangélicos, están así. Y no nada más de los evangélicos. Pónganse a empezar otras religiones, como los que mencionábamos ahorita, los musulmanes. Hacen largos ayunos para poder matar a una persona. ¿Sí sabía? Para que Alá les revele la manera en que van a poner la bomba en ese tren, para que mate a mucha gente. Creo que están llegando aquí a Jalisco, ¿no? Digo, por si tiene alguna duda. Ayer, antier salieron las noticias que están llegando. No, pero se están viniendo los palestinos, ¿no? Esperemos que no vengan. Estamos, mira, aquí tenemos al CH y tenemos tenemos a los meros aquí, ¿no? ¿Para qué queremos de los otros, no? Entonces, por no mencionar nombres. Ok, entonces, póngase a pensar. Si usted quiere añadirle obras y hacer obras, y tengo que ayunar, tengo que pagar el precio. ¿Sabe que a muchas personas que dicen es que quieres recibir un favor de Dios, quieres tener un ministerio? ¿Qué es lo primero que se nos dice? Tienes que pagar el precio. Si pagar el precio significa que me tengo que poner a estudiar mucho, pues no es pagar el precio. Es algo que ¿cómo le puedo decir? Que por lo que deseamos en el ministerio que el Señor quiere que nos posicionemos, y donde Él nos deposite o nos posicione aquí en la tierra, entonces nosotros tenemos que poner la parte correspondiente a estudiar. O sea, ¿qué sentido tendría yo, por ejemplo, que fuera ministro, pastor, maestro, como usted le quiera llamar, y no estudiara la enseñanza que les voy a dar, y nada más viniera aquí hablándoles de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero eso no va a poner pan en su mesa. Eso no va a sanarlo de una enfermedad incurable. Eso no le va a proveer una vida abundante aquí en la tierra, sino que tenemos que profundizar. Y cuando entendemos que tenemos que profundizar, entender lo que Cristo ya pagó, que ya se consumó la obra, y que usted no va a ser sanado, usted ya fue sanado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Entendemos? Hace aproximadamente 2000 años usted ya fue sanado. No tiene que ser enriquecido, usted ya fue enriquecido. Solamente tiene que tomar y decirle a su mente que tiene que tomar lo que ya se le proveyó y que ya lo tiene, porque ya lo tenemos. Toda la riqueza del reino ya la tenemos, toda la riqueza de su gracia ya la tenemos. La riqueza de su gracia es el entendimiento de todo lo que pagó Cristo en la cruz. Ya nos sanó por sus heridas. Ya la sanidad es algo que ya habita en el interno de cada creyente, porque el sanador, ¿dónde cree que está? Dentro de cada creyente, ahí está el sanador. Ya no tiene que ser externo, algo que venga a nosotros como hijos. Es algo interno que tiene que expresarse al exterior y tiene que manifestarse en el exterior. La bendición de usted no está en el cielo. ¿Sabía que no está en el cielo la bendición de usted? Porque mucha gente dice: Señor, vamos a orar para que abras los cielos de bronce, porque los cielos se pusieron de bronce y están cerrados, porque a lo mejor todo el pueblo aquí anda en pecado, Señor. Y si todo el pueblo anda en pecado, los cielos se pusieron de bronce, se cerraron los cielos. Pero ya los cielos no están cerrados, ya se abrieron a través de Jesucristo. Él los abrió y trajo una comunión íntima con nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Ya el cielo vino y se acercó por eso dice, Él vino a reconciliar todas las cosas, las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Ahora se reconciliaron y vinieron a unirse. Él vino a unirse a nosotros y habitar en cada creyente. Por eso el cielo no está lejos, está dentro de cada creyente. Aunque existe un lugar, obviamente, por decirlo así, físico,
si queremos nombrarlo físico o espiritual, existe todavía. ¿Ok? Que es el tercer cielo de que habló el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al tercer cielo? Es fácil, mire. Ahorita que salga aquí a la avenida, póngasele abajo un tráiler y rápido se nos vaya al tercer cielo. Porque al infierno ya no va usted. Si alguien dice, es que yo no creo en Dios, eso de la religión como que no es para mí, soy ateo, no creo en Dios, pues ¿cuál Dios? Ve, como dice Arjona, ve a los niños de la calle, no sé quién cantó esa canción, no sé si fue el otro cantante, ¿no? Ve a los niños de la calle. ¿Por qué las bombas radioactivas? Pues ¿qué Dios? No existe Dios. Bueno, muy sencillo. Si alguien quiere ver que existe algo más allá de esta vida, póngase abajo de un tráiler, lo mata y a lo mejor no va a ver a Dios, se nos va a ir a otro lugar de sufrimiento, pero va a entender que existe un Dios. Es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo saber si existe Dios, ¿verdad? Fácil. No lo ponga muy difícil. Entonces, mire, en Romanos capítulo 4 también el apóstol Pablo dice esto. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 4, por favor, al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, o sea, tiene por qué sentirse orgulloso. Si Abraham fue justificado por las obras, pues tiene por qué sentirse orgulloso, ¿sí? Pero dice Pablo, pero no para con Dios. O sea, en otras palabras, la obra de llevar a su hijo Isaac al monte Moriah, en lo que a Dios respecta, no lo tomó en consideración. Y Santiago menciona que Dios tomó en cuenta cuando Abraham subió y hizo una obra para llevar a su hijo al monte Moriah, donde supuestamente lo iba a sacrificar. Para eso, para Santiago eso era, pero para Pablo dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, sí, pero no para con Dios. O sea, él se puede gloriar y decir, wow, escuché la voz de Dios, le hice caso a Dios y fui al monte allá a llevar a mi hijo con todo y la leña para sacrificarlo y quemarlo. ¿Me entiende? Pero eso no es para con Dios, no se tiene que sentir orgulloso, quedé bien con Dios porque hice eso, no. Porque Abraham solamente lo único que hizo en Génesis capítulo 15 fue creer. Y Dios le mostró a través de un sacrificio de corderos, de animalitos, le mostró que fue justificado no por lo que él hizo de obras, sino solamente por haber creído en él. En Génesis 15, véalo. Pablo se refiere a Génesis 15. Por eso dice, versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y desde que creyó, ¿qué cree? Le fue contado como justo, ya. Fue contado como un hombre justo. O sea, no pecador, pues. Independientemente de los pecados ¿sabe que Abraham cometió muchos pecados? Tenía una concubina. Isaac lo mismo, Jacob ni se diga. No nada más una, tuvo 2 esposas y no sé cuántas concubinas hay. Pero hay que tomar en consideración que ellos vivían todavía en un tiempo de misericordia, no vivían bajo la ley. Si hubieran vivido bajo la ley de Moisés, hubieran caído muertos, literal. Porque todo eso estaba prohibido en la ley. ¿Y qué creen? La gracia también está prohibido en el sentido de que usted tiene que expresar a Jesucristo en la tierra. Está como si yo, por ejemplo, imagínense yo, no, pues me voy a casar otra vez con otra. Entonces va a decir el Cristo que habita en mí, va a decir, ¿cómo que te vas a casar? Si yo te proveí una sola esposa. ¿Sí me explico? Que no es por obligación, sino por amor a Jesucristo, no tenemos que tener 2 esposas. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, ya me cortó el rollo decir no. Ya hasta lo había pensado. Está bien, pues si tuvo por ahí algo raro, pues aléjese de eso, ¿no? Pero que no sea como una provisión, sino que sea como por agradecimiento a Jesucristo. Luego versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, como justo. Pero al que obra, es decir, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gratis o gracia.
Si usted va a trabajar de lunes a sábado o lunes a viernes, no sé si trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, si usted va a laborar y el patrón le paga, ¿usted cree que es por gracia o gratis? ¿O le paga porque usted se lo ganó? Le paga porque usted se lo ganó. Entonces, eso es gracia, es regalo. Eso no es regalo. Usted tuvo que sudar con su frente para poder ganarse ese dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que dice Pablo, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda? ¿Por qué una deuda? Porque usted tuvo que trabajar y el patrón le debe. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no opera en el reino de Dios, no opera en Jesucristo, no opera en este nuevo pacto. Usted no tiene que trabajar para ganarse el favor del Señor, la gracia, póngase a pensar, el regalo de la sanidad. ¿Usted cree que tiene que hacer algo para ganarse el regalo de la sanidad? Si Él ya se lo dio, tómelo. Dígale a su mente que ya lo tiene. La sanidad aquí está proveída. Crea que por sus heridas ya fue sanado hace 2000 años en la cruz. Por eso Él se sacrificó y su cuerpo fue literalmente deshecho para proveerle la sanidad a usted. No tiene que irse de rodillas a un lado a otro. No, hay muchas personas que se van de rodillas a un lado a otro para que fuese sanado un hijo, ¿sabía? Aún personas van y sacrifican sus rodillas. Digo, no es para criticar, pues, pero no, de acuerdo a la palabra no debe ser así. Él ya se lo regaló, tómelo nada más. Crea que ya lo tiene. Tome la sanidad para su cuerpo, que ya está en el interno de usted. Dígale a la mente que usted ya fue sanado por sus heridas. Crea por ese poder del Espíritu Santo para restaurarle órganos. Ya no tiene que hacer nada para ganarse lo que ya se le proveyó. Claro, pues obviamente que el no hacer nada no tiene nada que ver con la fe, pues, porque la fe cree que ya tiene lo que se le proveyó por gracia. Eso es la fe. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo, que Jesucristo lo había dicho cuando él estaba en las profundidades del mar, y el salmista lo dijo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Qué hablamos? La herencia, lo que ya tenemos. Ahora, no negamos que en la gran misericordia de Dios, alguna persona que diga que ayunó 7 días pudo haber sanado, pero esa es su gran misericordia, como diciendo, no va a pasar toda la vida, pues. Es la excepción, mas no la regla, de que cada quien tiene que sanar cuando ayuna. O sea, nunca pudo haber sanado a alguien, sí, pero eso no significa que Dios va a operar así toda la vida. Operó por su gran misericordia en alguna ocasión. Pero ¿cómo opera Dios aquí en la tierra? A través de la fe de los creyentes, de la fe de Cristo, que usted ya tiene, y la manera que usted habla lo que está escrito, como una herencia. De otra manera Dios no opera aquí en la tierra. Podrá una persona estar muy enfermo en el hospital, a punto de morirse, y podrá clamar a Dios: Señor, clamo a ti para que me sanes ya de esta enfermedad que ya no soporto. Y muchas personas, tan fuerte está la enfermedad que prefieren mejor irse con Dios. Pero en esa angustia, cuando claman, pudiera llegar algún creyente en Jesús a imponer manos y declarar la sanidad sobre esa persona. Cuando nosotros íbamos a los hospitales, ahorita ya está más complicado entrar ya a los hospitales, pero antes nos dejaban entrar al ISSSTE, íbamos al ISSSTE de los Mochis. Hemos ido a hospitales en Culiacán, entrar hasta el Seguro, el ISSSTE, el General, nos dejaban entrar. Y ahorita es medio complicado que te dejen entrar a orar por un enfermo. Y íbamos y orábamos por varios enfermos. Y uno de ellos nos dijo una vez: yo estaba orándole a Dios por la sanidad de mi cuerpo. Dice, estaba orando para que Dios me enviara un ángel y me sanara. Eso dijo. Nosotros llegamos y lo ministramos a la persona. Entonces, Dios siempre nos va a proveer un camino, una salida de las situaciones adversas, pero no significa que, y menos ahora que no dejan ni siquiera pasar a los hospitales. O sea, ¿quién va a llegar a ministrar a un enfermo? Más que los familiares que están afuera, y de repente hay predicadores que oran por los enfermos que están adentro, pero ya no es el enfermo mismo el que está oyendo la palabra.
que sería lo ideal que el enfermo oyera, porque la fe viene por el oír. Si el enfermo oye la palabra, va a recibir a Cristo y va a recibir la sanidad de su cuerpo. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué dice Romanos 4? Versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, yo trabajo, el patrón me paga. Pero eso no funciona con Dios. Con Dios, Él ya trabajó en la cruz del Calvario con su Hijo para sacrificarlo, para sacrificarse a sí mismo, derramar su sangre y ser traspasado. Él ya trabajó. Ahora usted va a recibir. Si usted recibe a Jesucristo, recibe ya esa gracia de lo que se pagó. Pero ahora entiende por la fe que ya lo tiene. Por la fe entendemos, dice el apóstol Pablo, haber sido constituido en el universo. Por la fe entendemos. Entonces, si no se nos enseña una palabra del nuevo pacto y de la obra terminada de Cristo en la cruz, yo soy sano por sus heridas. Si no entendemos la obra terminada de Cristo en la cruz, nunca, va a ser muy complicado que se vea la sanidad. Digo, estamos hablando de la sanidad, pero eso en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas de lo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué desea usted? ¿Hacer obras? ¿Hacer mandas? ¿Dedicarle un sacrificio a Dios? Eso hacen los satanistas, ¿sí sabía? Los satanistas sacrifican, digo, yo conocí brujos ahí en el pueblo, ahí donde viví con mi abuela, hace ya algunos años, hace poquitos años, ¿no? De acuerdo a la eternidad en Dios, son poquitos años. Entonces conocí muchas brujas, una hasta que mató a su propia hija, para ofrecerle ese sacrificio a su Dios, y para ser la mejor bruja del pueblo. Personas sacrifican hasta sus propios hijos para obtener un beneficio, ¿sabía? Pero Dios nunca nos va a pedir el sacrificio de hijos. El único caso que se refleja en la Biblia es Abraham. Y Abraham, Dios le pidió que llevara a su hijo al monte Moriah para hacer un ensayo, eso ya lo sabemos, ¿no? Para hacer un ensayo, no tanto para sacrificar a su hijo Abraham. Si fuese así, Abraham hubiese subido al monte llorando, derramando lágrimas, un mar de llanto ese hombre. Pero al contrario, cuando Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero, Señor? Le dice, Jehová proveerá, Yahvé proveerá el cordero, así de sencillo. Entonces, se proveyó un cordero y fue el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros en la cruz. Ahora, usted no va a poder pagar jamás lo que ya se pagó a precio de sangre. Fue muy alto el precio como para yo decir, sí, Señor, a ver qué obra puedo hacer, Señor, para que tú me bendigas. ¿Qué obra puedo hacer? Porque muchos creen que por nuestras obras vamos a recibir o se va a manifestar aquí en la tierra. Y no estoy hablando de que no haga obras, así como estamos hablando los viernes. Las obras, ¿cuántos saben que son muy buenas las obras? Porque a través de las obras usted expresa a Jesucristo aquí en la tierra. Y las personas del mundo pueden ver la luz de Jesucristo a través de usted, por sus buenas obras o sus buenas acciones. Aunque esas obras es muy complicado que salgan a relucir si no renovamos el entendimiento y la mente. Cuando transformamos el alma, entonces Jesucristo comienza a expresarse en buenas acciones. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, el que hurtaba no hurte más. ¿Sí o no lo dice? Ahora, ¿qué va a pasar cuando usted empiece o quiera robar? Ya la va a pensar dos veces, ¿no? No se va a ir a la primera. Imagínense que le lleguen a vender un celular iPhone 2340, ya ahorita ya pasó el tiempo, ya como están saliendo cada ratito. Imagínense y que le digan que cueste 30,000 pesos y que le digan te lo doy en 1,000 pesos, agárralo. ¿Va a participar o la va a pensar dos veces? ¿O va a aprovechar la oportunidad? Capaz que va a aprovechar la oportunidad, ¿no? 1,000 pesos, algo que cuesta 30,000 pesos, sí, pero alguien se sacrificó para pagarlo y se lo robaron. ¿Verdad que no es la misma? ¿Cómo se sentiría usted? Que le roben un celular en el mercado cuando vaya y después se lo ve al vecino porque se lo compró el que se lo robó. Y es el mismísimo, de la misma carátula y todo. Y usted sabe que es de usted. ¿Cómo se sentiría que el vecino lo haya comprado?
Entonces, el que hurtaba, dice Pablo, ya no hurte más, en el sentido de que sea Cristo el que se esté cada día expresando a través de nosotros. Pero nunca es Cristo se va a expresar si usted no transforma el alma a través de la palabra de gracia. Jamás. Y quiere hacer obras y obras, voy a hacer obras, pastor, para ver si agrado a Dios. Usted ya le agrada por la fe. ¿Estamos de acuerdo? Según Hebreos 11, usted le agrada por la fe. Ok, entonces Gálatas capítulo 1, versículo 6, por favor. La ley no se puede mezclar con la gracia, y la gracia no se puede mezclar definitivamente con la ley. No puede. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ¿ya lo tenemos? Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo. No sé si podemos ver otra traducción, Michelle. Estoy asombrado, estoy espantado, todo eso significa la palabra esa. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De acuerdo a la Biblia, en la iglesia primitiva del primer siglo había 2 evangelios, ¿sabía? Aunque no deben de existir 2 evangelios, pero había 2 evangelios. Y era considerable, era valorable que hubiera 2 evangelios, porque era la transición entre un pueblo que venía acostumbrado a guardar la ley de Moisés, en hacer tantas obras. Era normal que hubiese un doble evangelio, como parte de la transición al evangelio de Jesucristo. Y era el evangelio mezclado de la gracia con la ley, o las obras de la ley de Moisés, practicar obras. Pero era solamente ese evangelio, era para judíos, según está escrito en Hechos capítulo 15, en el primer concilio. Judíos podían seguir guardando la ley y creer en Jesucristo, ¿ok? O al revés, creer en Jesucristo y seguir guardando la ley. Podían hacerlo, eran los únicos autorizados para creer en Jesucristo y guardar la ley. Bueno, eso fue lo que escribió Santiago en su carta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese evangelio del cual hablaba Pablo, un evangelio diferente, era el evangelio de la ley, o la gracia mezclada con la ley, es decir, Jesucristo más las obras de la ley de Moisés, hacer obras. Pero Pablo le llama evangelio diferente, aunque era solamente aplicable para judíos que estaban acostumbrados a guardar la ley. Ellos sí podían utilizar el evangelio diferente, porque era un tiempo de transición entre la iglesia judía cristiana para llegar literalmente a la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si alguien ahorita en el 2023 está en ese evangelio diferente entre la gracia, es decir, creer en Jesucristo más guardar los mandamientos de la ley de Moisés, si alguien está en ese evangelio ahorita, no es aplicable porque no son judíos. Tendrían que ser judíos, pues, y judíos del primer siglo, para poder que les aplicara el evangelio diferente. Si ahorita hay judíos que creen en Jesucristo y guardan la ley, ¿pueden llegar a ser salvos? Sí. Pablo era un hombre que judío de judíos, israelitas, de la tribu de Benjamín, estudiado bajo los pies de uno de los grandes maestros de la ley de Moisés, Gamaliel. Este hombre creyó en el evangelio de la gracia, no creyó en el evangelio diferente, el apóstol Pablo, aunque era judío. Vaya que era más judío que todos los judíos. Era un hombre erudito en la ley de Moisés. Pero eso, dice Pablo, yo ahora lo tengo por basura. Todo lo que yo pude haber aprendido para ganarme el favor de Dios, ahora para mí representa algo que si lo echara al tambo en la basura, pues ya no me es aplicable. Y no basura en el sentido de ser despectivos. No basura para decir, es la ley es basura. No lo decimos en sentido despectivo, sino lo decimos como que algo que ya nos comimos y lo echamos a la basura, ¿me entiende? ¿Qué va a pasar con una pizza que se comió usted? ¿Qué animalito hace popó y se vuelve a comer su popó porque le gustó lo que se comió? ¿Qué animalito es?
Ya ni los perritos lo hacen, ¿se da cuenta? Ni los perritos lo hacen. Dígame qué animalito lo hace, pues, para ver si. Creo que las vacas, ¿no? ¿O no? Los puercos, los puercos se comen su popó. ¿Y qué cree? Le gustan más las popós de las personas. Y eso se ve en los pueblos, ¿no? Ya acá que usa usted baño, que usted usa baño normal. En los pueblos hay una aspiradora que llega después de que la gente hace popó, cuando no tiene letrina. Dios mío, no sé por qué estoy hablando de eso ya. Ahorita que llegue a comer se va a acordar de la aspiradora de los pueblos, que es el puerquito, ¿no? Vaya, mejor no hablo de eso. Filipenses capítulo 3, por favor. Vamos a ver quién era Pablo. Versículo 1, creo que vamos a leer hasta el 8. Entonces ese evangelio diferente Pablo no lo practicó, aunque era judío, vaya que era un gran judío. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para ustedes es una seguridad, es seguro pues. ¿Cuáles son las mismas cosas que hablaba Pablo? Bueno, acerca del evangelio de la gracia y en contra del evangelio de las obras, el de la ley. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién cree que se refería? Aquellos que querían llegar a circuncidar a los hombres después de haber creído en Jesucristo. Ahora, esta carta es para los filipenses, no es para los judíos, ¿lo capta? Es para personas no judías, filipenses o mexicanos o latinos, aplica. Si alguien quiere llegar con usted, decirle que tiene que guardar la ley, ¿sí sabía que hay latinos que se están circuncidando en la actualidad? ¿Sí sabía o no? Hay latinos, porque hay unas sectas judaizantes, raíces hebreas, que obligan a circuncidar a los hombres. Y en otras más estrictas, no sé si son iglesias, ¿cómo se llaman? Que circuncidan a las mujeres también. ¿Sí sabía? Las más radicales todavía. Dice, ¿qué dice Pablo en el versículo 3? Guárdense de aquellos que van a querer llegar a decirle que usted guarde la ley y circuncidarlo, porque hay mucha secta mesiánica, judíos mesiánicos o falsos judíos mesiánicos latinos, porque esos no son judíos, ¿sabía? Son mexicanos. No puedo decir con cara de judíos porque no tienen la cara de judío. Son mexicanos, literal. Se ve que tenemos la mezcla de entre españoles y los inditos de aquí, ¿entiende? Luego se ve. Sin embargo, ellos dicen que son judíos y quieren no nada más guardar la ley, en muchos de los casos los circuncidan a los hombres. Ahora mire, póngase a pensar. Dice Pablo, guárdense de esas personas, cuídense de que los obliguen a hacer eso. Ahora, porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, es decir, la circuncisión ya no es una circuncisión física, sino la circuncisión física es lo que ahora somos nosotros, santos y apartados para Dios, nuestro Padre a través de Jesucristo. Esa es la circuncisión, nosotros somos la circuncisión, nosotros representamos que ahora estamos en pacto con Dios a través de Jesucristo. Porque ¿qué era la circuncisión física, mi hermano? ¿Qué era? Era para establecer un pacto entre Dios y un pueblo. Bueno, que comenzó desde Abraham, obviamente, pero en el tiempo de la ley era para Israel. Cuando Abraham se circuncidó, era para representar a los de la ley de Moisés. Cuando Abraham creyó, era para representar a toda la humanidad en Jesucristo. ¿Captamos? Porque nosotros somos la circuncisión. Entonces, cuando quieran llegar a predicarle que se circuncide para que sea salvo, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a desear o va a correr? Le va a ir muy malito, va a pasar varios días y quién sabe si hasta infección le caiga.
La otra vez no sé dónde salió que alguien se circuncidó y se infectó y no sé qué le pasó. Aparte, ¿usted cree que si va a Israel a que lo circunciden, usted cree que le va a salir barato? Sale caro, mi hermano. Excepto que se la hagan con una navaja de cholo 007 y se equivoquen y, como dice Pablo, que se lo mochen todo. Ojalá se cortaran aquello. ¿Sí sabe que Pablo dijo eso? Ojalá se mocharan todo, dice el apóstol Pablo. Cuando estaba enojado, pues, porque circuncidaban a los que no eran judíos. El apóstol Pablo se enojó todo. Ojalá se cortaran todo, dice el apóstol Pablo. Eso lo dijo mi hermano, creo que en Gálatas. Búscame eso, Michelle, por favor, para leerlo ahorita. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios. O sea, ahora hay una circuncisión espiritual, es decir, un nuevo nacimiento espiritual. A través de Jesucristo se estableció un pacto. Ese pacto nosotros lo recibimos a través de Jesucristo. El pacto que antes lo hacían físicamente, ahora es un pacto espiritual que se hizo en Cristo Jesús. Y todo aquel que recibe a Cristo Jesús es la circuncisión. En espíritu, dice el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne, en aquellos que físicamente se quieren circuncidar para tener un pacto con Dios. Eso eran los israelitas, mi hermano. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué gloriarme, en qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. ¿Por qué cree que tenía? Si se debería sentirse orgulloso, el apóstol Pablo era el primero que tenía que sentirse más orgulloso. ¿Por qué? Porque fui circuncidado al 8º día. Miren, fíjese, Pablo fue circuncidado, pero cuando era pequeño no tenía conocimiento del por qué lo hicieron, ¿ok? Segundo, era del linaje de Israel, era israelita el apóstol Pablo. Si tienen que gloriarse físicamente hablando, pues él era el linaje de Israel. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín. ¿Y qué más dice? Hebreo de hebreos. Era, si alguien quería guardar la ley estrictamente, el apóstol Pablo era irreprensible en guardarla. Si a alguien se tenía que matar conforme a la ley porque había violado la ley, Pablo era el principal que la aplicaba. ¿Por qué cree que mataron a Esteban y a todos ellos? Esteban era judío y lo mataron, y Pablo participó en ello. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué era Pablo? Fariseo. En cuanto a celo, porque era un celoso de la ley el apóstol Pablo, y uno que era estricto en aplicar la ley. ¿Qué más dice? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es por la ley, ¿qué cree? Irreprensible. Usted no podía llegar, imagínese que usted había vivido en aquella época, usted fuera creyente en Jesús y que Pablo lo hubiera agarrado. A ver, Pablo, te soborno con unos cuantos pesitos, te doy mi casa, Pablo. Usted no hubiera podido sobornar. Era irreprensible el apóstol Pablo, es decir, lo tenía que capturar y lo tenía que matar o encarcelar. Era irreprensible. No era como unos oficiales del día de hoy que usted lo para y le da 200 pesos para el desayuno y ya lo deja ir. No era así el apóstol Pablo, ¿eh? Digo, estoy hablando por allá en Cuba, no otros países. Acá en México no existe eso. Ahora, era perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible en hacer obras este hombre. Pero cuantas cosas, dice el versículo 7, el más importante, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, en cuanto a la carne, pues, en cuanto a jactarse de ser israelitas, fariseo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como una pérdida. Es decir, como si ya no existieran esas cosas. Las perdí, ¿por qué? Por amor a Jesucristo. ¿Y qué estaba hablando? Era israelita, del linaje de Israel, sí. De la tribu de Benjamín, sí. Fariseo, sí. Todo lo que había aprendido la ley, el practicar la ley, hacer obras, el ser circuncidado al 8º día, mira, todo eso fue para él como si mejor no lo hubiera conocido o no hubiera participado en ello. ¿Cómo ve? ¿Qué dicen otras traducciones, por favor?
Otra traducción, por favor, Filipenses 3:8. Michelle, si nos apoyas. Filipenses o alguien más si lo tiene. Una Biblia de lenguaje sencillo. Filipenses 3:8. Vamos a ver otra traducción, a ver si encontramos una interesante. Como pérdida, creo que todos dicen como pérdida, ¿no? Como una pérdida. La nueva traducción viviente, por favor. No vale la pena, dice una traducción. Nueva traducción viviente dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, lo que haya practicado bajo la ley, cuántos mandamientos practique, guardar el séptimo día, todo eso no vale nada, dice, si usted lo compara con el infinito valor de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, así dice, a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué dice que lo considera basura? También la traducción dice, la Biblia Peregrino dice, lo considero basura con tal de ganarme al Mesías. Lo considero, otro dice, como pelusas, no sé qué significan pelusas, lo que avienta un gato, yo creo, ¿no? La Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: es más, creo que nada vale la pena comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo, mi Señor. O sea, no vale la pena. Todo lo que practicó de la ley de Moisés, de que fue estricto, de que fue irreprensible, de que fue un hombre que nadie puede decirle que Pablo infringía la ley, ese hombre que guardaba la ley y pretendía guardarla al 100%. Todo eso, dice, nada vale comparado con la enorme dicha de conocer a Jesucristo. Mi Señor, por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Imagínense todo lo que creyó haber alcanzado por sus obras. Dice, por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora sé que eso solo es basura. De esa manera he conseguido tener ahora a Cristo en mi vida. ¿Qué es mejor? ¿Empezar a combinar la ley con la gracia con la ley, y querer guardar mandamientos para pagar yo también en un precio, añadirle el precio de Cristo? ¿O solamente creer que ya tengo todo y que se me proveyó por gracia, y comenzar a manifestar y decirle al alma que reciba lo que aún no ha recibido el alma, que es ese favor, esa gracia maravillosa, ese pago completo en la cruz del Calvario? Y lo tengo por basura. ¿Qué cree que significa? Sencillo. Pidió una pizza, se comió una pizza con una coca, y en la tarde o otro día ya la echó para afuera. No va a ir a recoger la pizza para volvérsela a comer, ¿verdad? Si no, sería un puerquito raro. Entonces, cuando vemos lo de la ley y lo que dijo el apóstol Pablo, es lo mismo. Significa que lo desechó Pablo y ya no lo va a volver a tomar, porque fue vigente y fue buena la ley para su tiempo. Pero ahorita ya no podemos volver a tomar la ley, menos nosotros como mexicanos y latinos. ¿Qué andamos haciendo con una ley que se le dio a Israel? Por eso Pablo fue tan estricto en decir: yo ya la deseché por amor a Jesucristo. Para él era más importante Jesucristo que todo el currículum que tenía el apóstol Pablo. Entonces, vaya que tenía un gran currículum, haciendo obras, siendo irreprensible, y al que no quería agarrar el rollo respecto a la ley lo encarcelaba. O sea, más a la iglesia de Jesucristo. Era impresionante. ¿No recuerdan que me quedé en el texto anterior, Michelle? Antes de ese texto. ¿Mande? Es importante entender estos principios espirituales, eternos e importantes acerca de la gracia, acerca del evangelio, acerca de lo que a usted le conviene.
¿Qué más le conviene, gracia o ley? Haga un balance. Haga un balance, ¿qué es lo que le conviene a usted? En Gálatas capítulo 1 me quedé. Ya para terminar, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Es la mejor agua que existe en Jalisco y en México. Pruébela. ¿Es marca qué? Estoy maravillado, dice Pablo, Gálatas 1:6, de que tan pronto, otra traducción vamos a leer para que suene más despampanante. Así la Biblia, el lenguaje sencillo, la palabra de Dios para todos. Dice en la palabra de Dios para todos: me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios. Fíjese qué impresionante. Los gálatas eran personas no judías, gentiles, de otras naciones, pues, de Galacia obviamente. Y era un conjunto de iglesias a las que Pablo le estaba predicando. No era una sola iglesia, era un conjunto de iglesias. Y dice Pablo, en la palabra de Dios, dice: me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo, o su gracia, que es lo mismo. Se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos. Imagínense Pablo predicándoles a Jesucristo para que fuesen salvos a través de Jesucristo, y luego llega el grupo que se le llamó judaizante, que eran judíos que habían creído en Jesucristo, pero que estaban ellos obligados a guardar la ley conforme a ese evangelio diferente. Estaban obligados a guardar la ley porque eran judíos que en transición, que estaban siendo salvos, pero todavía se les obligaba a guardar la ley. Pero ahora los judíos querían hacer que los gentiles que no eran judíos, o sea, cualquier otra nación, los gálatas en este caso, o puede ser los mexicanos, los latinos. Ahora imagínense, dice: ustedes se han alejado de Dios. Gálatas 1:16 es, ¿no? Por ahí, creo que estamos mal ahí en el texto. Entonces ahora dice: le han dado la espalda a Dios. Toda persona que ha creído en Jesucristo, que no es judío y usted no está habitando en el primer siglo, ahorita quiere guardar la ley, dice Pablo, usted se está alejando de Jesucristo. Ahorita vamos a Gálatas capítulo 2 para cerrar en el versículo 20-21, por favor. ¿Me lo recuerdas, Michelle? Gálatas 5, versículo 11. Bueno, vamos a terminar con la idea esta, ya para terminar. Entonces Pablo aquí dice que estaba maravillado, estaba asombrado. Hay otra Biblia que dice: estoy asombrado, estoy maravillado, estoy lleno de asombro. ¿Cuál otro tienen ustedes? Horrorizado. ¿Qué Biblia es esa? Estoy horrorizado. ¿Qué más dice la traducción viviente? Estoy horrorizado que ustedes se están apartando tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Estoy horrorizado, dice Pablo. O sea, ¿cómo es posible que Pablo les haya predicado solo Cristo para salvación y inmediatamente hayan venido los judíos creyentes en Jesús? Porque esos son los judaizantes radicales, y como creían en Jesús como judíos, a ellos se les obligaba a guardar la ley, querían que los gentiles también guardaran la ley, inclusive para salvación. Por eso dice Pablo: estoy horrorizado. Gálatas 1:7, no que haya otro, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Muchos dicen por ahí: el evangelio de Jesucristo no se puede pervertir. Claro que en esencia el evangelio no se puede pervertir, pero hay personas que lo pueden pervertir por la ignorancia del pacto en el que están. ¿Sí me explico? Y otros pueden recibir un evangelio pervertido. Claro que se puede pervertir en el evangelio en ese sentido, pues.
Porque el evangelio en sí, como esencia, no se puede pervertir porque es único. Pero hay gente que lo puede pervertir y puede retransmitir esa perversión a otras personas. Imagínense, entonces si le llega un evangelio pervertido, significa que la sanidad de su cuerpo puede estar pervertida. Significa que la prosperidad financiera puede estar pervertida. Significa que el ser justo o declarado inocente ante un tribunal sin condena puede estar pervertida, la información que usted reciba. Y ya es libre de condenación. Entonces puede estar pervertida esa libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Y puede sentirse condenado. Si se siente condenado de una predicación, es porque está pervertido el evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban. Y lo dice el 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o está en maldición. Es impresionante lo que el apóstol Pablo sufría por los de Galacia. Les predicó a Cristo y solo a Cristo, y llegaban otros judíos cristianos que ellos sí creían en Jesús y guardaban la ley y querían que hicieran los demás los gentiles. Ese no era el evangelio de Jesucristo. O sea, es el evangelio de la gracia, es decir, solo Cristo, nuevo pacto, obra terminada de Cristo en la cruz. Y si lo quieren meter ley, poquita ley que le meta, y usted dice, es que yo también quiero pagar porque Cristo creo que no pagó lo suficiente por mí. Usted quiere pagar y empezar a hacer obras para ganar el favor de Dios. Está pervirtiendo el evangelio. Está mezclando la gracia, y así todo lo va a recibir mezclado. ¿Qué es mejor? ¿Que le eche gasolina a su automóvil o que le eche agua con gasolina a su automóvil? ¿Cómo va a funcionar mejor su automóvil? ¿Con el añadido que le echaron? Es decir, el agua. ¿O con solo gasolina? No sé si habrá gasolineras aquí en México, creo que no, ¿verdad? Es en Cuba donde le echan agua para que rindan los litros. No sé si será acá en México, pero no va a funcionar su automóvil correctamente, y nunca va a funcionar si usted está en esa mezcla de pactos. Gálatas 2:21, y ahora sí quedamos en que íbamos a concluir. Estaba sufriendo Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice Pablo, Gálatas 4:19: hijitos míos, ve el amor de Pablo para los creyentes. Lo raro del apóstol Pablo no es, mire, aquí le dice hijitos míos a los gálatas, y a los creyentes judíos les dijo perros. Si recuerda que lo leímos ahorita en Filipenses 3, ¿verdad? Guárdense de los perros. Entonces usted puede ver, no era un hombre bipolar, pues. Trato bien a unos y a otros los trato mal. Sino el problema era el sistema que se estaba infundiendo y predicando en los creyentes que ya habían sido salvos por solo Jesucristo. Era el enardecimiento del apóstol Pablo porque querían mezclar con Jesucristo las obras humanas. Era el enardecimiento del apóstol Pablo. Por eso ya le dijo perros a los que querían judaizar, meter la ley juntamente con Cristo. O sea, es decir, para Pablo era tan importante la obra terminada de Cristo en la cruz que no se tenía que añadirle nada. Era tan importante. Y para él, si se le añadía algo, eran personas judaizantes, falsos hermanos, y personas que querían, hasta perro les llamó, porque querían que físicamente alcanzar el favor de Dios. No entendían que ya todo era espiritual. Hijitos míos, dice a los Gálatas, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Eso significa, Pablo, que si estoy escuchando mandamientos, la ley de Moisés, hacer obras para alcanzar la salvación, ¿significa, Pablo, que no se me va a formar Jesucristo?
Suponiendo que yo le pregunte a Pablo y Pablo estuviera aquí, ¿qué quiere que me contestara Pablo? Exactamente. Cada vez que escuches gracia con ley o ley sola, Cristo no va a ser formado en ustedes. Y nunca el carácter de Cristo se va a manifestar a través de los creyentes. Hasta que Cristo sea formado. Sufría Pablo, porque les predicó solo a Cristo. Y ahora venían a añadirle a Cristo, venían a añadirle obras a lo que Cristo pagó. Y por eso sufría Pablo, porque los de Galacia estaban siendo contaminados ahora con decirles que no fue suficiente el sacrificio de Jesucristo. Ahora tú necesitas hacer obras para ver cómo le pagas a Él lo que hizo por ti. Con nada le podemos pagar. Lo único que debemos de tener es agradecimiento nada más. Pero con nada le podemos pagar. Y agradecimiento como un fruto del Espíritu en usted. Ser agradecidos. Pero el agradecimiento no tiene nada que ver con pagar. Solamente es agradecimiento por lo que hizo por nosotros. Por último, Gálatas 2:21, que fue el último que les comenté. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. Si me lo pueden leer a otra traducción, por favor. No desecho la gracia de Dios. Qué impresionante cómo se dirige los Gálatas. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, es decir, la ley de Moisés, fuese la manera de aplicar la justicia de Dios aquí en la tierra, entonces de nada sirvió. Por demás murió Cristo. En otra traducción, por favor, es importante analizarlo para que nos quede más claro. Dice palabra de Dios para todos: así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, eso es la justicia de Dios, pues Dios declarándote o manifestando su justicia en Cristo Jesús, para ti verte como si no tuvieras ni un problema con Él, como si ahora tú estás reconciliado con Él. Eso es justicia. Se aplicó la justicia de Dios en Cristo para exonerarte de toda justicia a ti, a nosotros. ¿Sí me explico? A Cristo se le aplicó el castigo para mí exonerarme de todo castigo. A Cristo se le aplicó todos los requerimientos que la ley exigía. A Cristo se le aplicó toda condena, castigo, para que nosotros fuésemos declarados libres de todo castigo y condena. Eso es justicia de Dios. Por eso dice Pablo que si por no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, declarados justos, inocentes, y a alguien ser declarado culpable, es decir, Cristo, entonces por demás murió Cristo. ¿De qué sirve que haya muerto Cristo? Si usted va a decir que por la ley usted va a alcanzar esa justicia de Dios. Es decir, me voy a portar bien cumpliendo mandamientos para obtener la vida eterna y para que Dios no me castigue. Eso significa que usted quiere actuar a través de su propia justicia, o la justicia de las obras, la justicia de la ley, y no la justicia de Dios en Jesucristo. Desechamos totalmente la gracia, desechamos a Jesucristo, desechamos el evangelio del nuevo pacto, desechamos el pacto eterno, desechamos la gracia eterna, desechamos el propósito eterno del Padre. Todo lo desechamos si queremos meternos en guardar los mandamientos de la ley de Moisés, para poder a ver si Dios nos ve justos y a ver si posiblemente nos vamos al cielo o nos sana de alguna enfermedad incurable. Desecha usted a Jesucristo. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Literal, desechamos a Cristo. Gracias te damos, Señor. En lo que pasamos ahí, por favor, para como un acto de fe tomar la cena del Señor. Gracias, Cristo maravilloso, por esta tarde. Agradecidos contigo por tu verdad y por tu amor.
Y por cada uno de los que estamos acá reunidos y los que nos están viendo por internet también, agradecidos con cada persona que se está conectando y compartiendo esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú produces en ellos el querer como el hacer. Tú produces en ellos que esa gracia maravillosa comience a expresarse a través de ellos. Y que cada día estemos llenos en el alma de tu plenitud. Por eso, Señor, nuestro anhelo es que tú seas formado. Pero para tú ser formado en cada uno de nosotros y poder expresarte o tú expresarte a través de nosotros, es necesario comenzar a entender que todo fue por gracia y no por obras. Y que solamente tú eres el único digno que tuvo el valor de pagar el precio completo en la cruz. Y que nosotros no podemos añadirle esa obra. Solamente por fe ser agradecidos. Por fe entender que ya tenemos todas las cosas que nos proveíste en la cruz. Por fe comenzar a manifestar y hablar toda esta obra terminada y completa en la cruz. Porque ahí llevaste nuestras enfermedades. Ahora creemos que ya la sanidad está en nosotros. Porque ahí nos justificaste, ahí nos declaraste totalmente inocentes, sin condena. Y por eso decidiste venir a habitar en nosotros, Señor. Porque nos viste perfectos. Porque somos espíritus que tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo, Señor. Que si bien es cierto podemos fallar a lo mejor en los pensamientos, en el cuerpo, pero tú nos ves perfectos en Cristo. Por eso somos templos de tu Espíritu acá. Gracias, Señor. Muy bien, pues tomamos la cena del Señor como un acto de fe. Uno es para entender que el cuerpo de Cristo fue sacrificado por nosotros y por sus heridas hemos sido sanados. Dos, es para entender que se pagó el precio más alto, la sangre de Jesucristo, para que no haya ninguna condena, ni un juicio o condenación para cada uno de nosotros. Entender que ya somos justos y que tenemos ya la vida eterna aquí en la tierra. Somos tu cuerpo, Cristo, y como tu cuerpo hacemos memoria de tu cuerpo en la cruz del Calvario. Primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora lo puede tomar haciendo memoria de Jesucristo en la cruz, viendo cómo Él fue totalmente latigado, traspasado por esos clavos y por esas heridas. Es un acto de fe el que está realizando ahorita, porque por esas heridas usted fue sanado. Él vino a proveerle vida, la vida abundante aquí en la tierra. Entendamos que Él se sacrificó para darnos su vida. Gracias, Señor, porque por tus heridas hemos sido sanados. Gracias porque somos sanos, Señor. En el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vea esa sangre preciosa en el cuerpo de Cristo, derramada hasta la última gota, para establecer este nuevo pacto e introducirlo, este nuevo pacto a usted, para darle su vida, para liberarlo de toda condena, de todo castigo por el pecado de Adán. Ahora usted ya no puede recibir castigo por el pecado de Adán, porque ya fue sacrificado en la cruz del Calvario.
Ahí se clavó el acta de los decretos que era contraria, ahí en la cruz. Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque somos justos, perfectos. Gracias por esa sangre derramada, Señor, por este nuevo pacto, por esta nueva creación a la que pertenecemos, por esta nueva vida, por tu vida en nosotros. Gracias, Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Te adoramos, te honramos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Gracias, precioso Rey. De las personas que no ven por internet nos despedimos. Cristo les ama, a nosotros también, y les recuerdo, todos los viernes 7:45 y los domingos a las 12, transmisiones en vivo. Reciba a Jesús ahí en su corazón donde usted está, recíbalo, y Él lo rescatará del mundo de tinieblas. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracia y paz a cada uno de vosotros, bendecidos en Cristo. Ya estamos despedidos de internet.